En cuanto a la opinión general sobre los habitantes de Bungalow, no cabía duda de que el mulato portugués era sencillamente des- detestado, al barbudo que el mulato portugués era sencillamente detestado, el barbudo doctor temido y el joven erudito profundamente aborrecido. Durante las últimas 2 semanas, Charles había cambiado mucho, decían, había renunciado a sus intentos por mostrarse agradable y en las pocas ocasiones en que se aventuraba a salir al exterior hablaba únicamente con su susurro ronco y extrañamente repelente. Tales fueron los cabos y fragmentos de información que consiguieron reunir por aquí y por allá el señor Ward y el doctor Willett. Fundándose en ellos mantuvieron serias y prolongadas conferencias en que se esforzaron ambos por ejercitar al máximo sus dotes de deducción, inducción inventiva, y trataron de vincular todos los hechos conocidos de la vida del joven, incluida la angustiosa carta que el médico se había resuelto a mostrar al fin. Con la escasa documentación de que disponía acerca de Joseph Carwen, habría dado cualquier cosa por poder echar una ojeada a los documentos que Charles había encontrado, pues era evidente que la clave de la locura del joven radicaba en lo que éste había descubierto acerca del siniestro mago y sus actividades. Y sin embargo, el siguiente acontecimiento decisivo en aquel caso tan singular no aconteció como consecuencia de ninguna medida adoptada ni por el señor Ward ni por el médico. Uno y otro, desconcertados y confundidos por una sombra demasiado informe e intangible para poder combatirla, habían permanecido con los brazos cruzados, como quien dice, mientras las notas mecanografiadas que el joven Ward continuaba enviando a sus padres se hacían cada vez más es, espaciados, día pero llegó el día primero de mes con sus acostumbrados ajustes financieros, y los empleados de ciertos bancos comenzaron a menear la cabeza extrañados y a telefonearse unos a otros. Varios de ellos, que conocían a Charles Ward solo de vista, se presentaron en Bungalow para preguntarle por qué todos los cheques que habían recibido de él recientemente presentaban una burda falsificación de su firma, a lo que Ward respondía que durante las últimas semanas su mano se había visto tan afectada por un shock nervioso que les resultaba imposible continuar escribiendo normalmente, argumentando que no logró sosegar a sus interlocutores tanto como él hubiera querido. Dijo también poder demostrar la verdad de su afirmación por el hecho de que se había visto obligado a mecanografiar todas las cartas, incluso las que dirigía a sus padres, como estos podrían confirmar. Lo que sorprendió intrigó a los visitantes no fue aquella explicación, que ni carecía de precedente ni resultaba especialmente sospechosa, ni tampoco las habladurías que corrían por Paututset y cuyos ecos habían llegado a sus oídos. Lo que llamó su atención fue que el confuso razonamiento del joven demostraba un olvido total de importantes transacciones financieras de las que se había efectuado en persona hacía solo un par de meses. Algo muy raro había en todo aquello, ya que a pesar de la aparente coherencia de sus palabras, existía un mal disfrazado desconocimiento de detalles de vital importancia. Por otra parte, aunque ninguno de aquellos hombres conocía a Ward íntimamente, no pudieron dejar de observar el cambio que se había operado en su lenguaje y en sus modales. Habían oído comentar su afición a la historia, pero jamás habían visto a un erudito de esta clase utilizar el habla y los gestos correspondientes a una época pretérita. Aquella combinación de ronquera, parálisis parcial de las manos, pérdida de memoria y alteración de la conducta y del habla solo podía significar que el joven estaba enfermo de gravedad, y en consecuencia resolvieron que se hacía imprescindible conferenciar urgentemente con el padre del infortunado joven. El 6 de marzo de 1928 se celebró una serie y prolongada reunión en la oficina del señor Ward, después de la cual concurrió desolado al consultar al doctor Willett. Examinó el médico las extrañas firmas de los cheques y los comparó mentalmente con la caligrafía de la última carta que había recibido de Charles. Desde luego el cambio era radical y profundo, aunque en la nueva escritura no dejaba de haber algo siniestramente familiar. Los rasgos tenían una clara tendencia arcaizante y eran plenamente distintos a los que el joven había empleado siempre, pero lo más curioso del caso era que el doctor Willett tenía la sensación de haberlos visto anteriormente. En conjunto, era evidente que Charles estaba loco, y puesto que no se encontraba en condiciones ni de administrar su fortuna ni de mantener un trato normal con el resto de la sociedad, debía tomarse rápidamente alguna medida para su internamiento y posible curación. Fue entonces cuando se llamó a consultar a los especialistas Peck y White de Providence y Lehman de Boston,
El señor Ward y el doctor Willett les informaron exhaustivamente del caso y juntos examinaron todos los libros y documentos que el joven había dejado en su biblioteca a fin de averiguar cuáles eran los que habían llevado y deducir de ellos cómo había evolucionado su pensamiento. Después de examinarlo todo cuidadosamente y de analizar la carta que el joven había escrito al doctor Willett, convinieron los especialistas en que los estudios de Charles Ward habían sido de una naturaleza capaz de trastornar a cualquier intelecto normal. Habrían querido examinar los volúmenes y documentos que tenía entonces el joven en su posesión, pero sabían que eso solo podría conseguirlo tras una terrible escena y ni así estaban seguros de poder lograrlo. Willett se entregó al estudio del caso con febril energía. Fue entonces cuando obtuvo la declaración de los obreros que habían presenciado el descubrimiento de los documentos tras el retrato de Curwen y cuando averiguó el verdadero significado de la mutilación de los periódicos llevada a cabo por el joven, pues acudió a los archivos de Journal y allí pudo averiguar cuál era el contenido de los artículos en cuestión. El jueves 8 de marzo, los doctores Willett Peck y Lehman y White, acompañados por el señor Ward, visitaron al joven sin encubrirle el propósito de su visita y sometieron al que ya consideraban su paciente a un minucioso interrogatorio. Charles, a pesar de que tardó bastante tiempo en concurrir a su presencia y cuando lo hizo llegó con las ropas impregnadas por los fétidos olores de su laboratorio, no se mostró testarudo en forma alguna, aceptó sin reservas que su memoria y su equilibrio nervioso se habían visto afectados por su apasionada dedicación a estudios muy complejos, no opuso resistencia cuando los visitantes insistieron en que debía cambiar de residencia, aparte de la pérdida de la memoria, manifestó un alto grado de inteligencia, su comportamiento hubiera engañado por completo a los psiquiatras de no haber sido por la tendencia arcaizante de su lenguaje y por el hecho de que las ideas antiguas habían suplantado en su cerebro a las modernas, lo cual demostraba sin lugar a dudas una flagrante normalidad mental. De su trabajo no dijo más que lo que había dicho anteriormente a su familia y al doctor Willett, y en cuanto a la extraña carta que había escrito hace un mes, le atribuyó a los nervios y a la histeria. Insistió en que no había en su sombrío bungalow más laboratorio ni biblioteca que los visibles y se negó a explicar la ausencia en la casa de los olores que permeaban su ropa. Las murmuraciones del vecindario las imputó a la imaginación colectiva impulsada por una curiosidad frustrada. En cuanto al paradero del doctor, Allen dijo no tener libertad para afirmar nada concreto, pero seguro que sus visitantes que el barbudo extranjero de gafas oscuras regresaría cuando fuese necesario. Al despedir al estólido mulato, al cual resistió sin parpadear el interrogatorio a quien le sometieron los visitantes, y el cerrar el bungalow que parecía albergar oscuros secretos, Ward no manifestó el menor nerviosismo aparte de una tendencia apenas perceptible a detenerse a escuchar, como si tratara de percibir algún sonido muy débil. La animada al parecer una tranquila resignación filosófica, como si juzgara aquel traslado un incidente sin importancia decisiva. Era evidente que confiaba en salir con bien de la prueba a que iba a ser sometido. Se decidió no informar a su madre de lo sucedido. El señor Ward seguiría enviándole notas mecanografiadas de nombre de su hijo. Ward ingresó a la apacible clínica particular del Dr. White, situada en un pintoresco lugar de la isla de Connecticut, en plena bahía, donde fue sometido a rigurosa observación y fue interrogado por todos los medios relacionados con el caso. Fue entonces cuando se descubrieron las anomalías físicas que representaban la lentitud de su metabolismo, la curiosa estructura molecular de su epidermis y la desproporción de sus reacciones nerviosas. El Dr. Willett fue el más condecorado de todos los que le examinaron, ya que por haber asistido a Ward desde que éste viniera al mundo podía apreciar mejor que sus colegas la trascendencia de aquel proceso de alteración física. Incluso la marca de nacimiento que tuviera siempre en la cadera había desaparecido, al mismo tiempo que se había formado en su pecho una especie de verruga o mancha alargada negra que llevó a Willett a preguntarse si habría asistido el joven a alguna de aquellas ceremonias que, según se decía, celebraban las brujas en parajes agrestes y solitarios y en las cuales se marcaba a los asistentes. A la mente del doctor acudió ineludiblemente el recuerdo de cierto fragmento de las transcripciones de un juicio celebrado en Salem, fragmento
documento que Charles le había mostrado en la época anterior a su demencia, que decía: el señor GB impulsó aquella noche la marca del diablo a Bridget S., Jonathan A., Simon O., Deliverance W., Joseph C., Susan P., Meintable C. y Deborah B. También el rostro de Charles le perpetuaba horriblemente hasta que por fin descubrió el origen de aquella impresión. Sobre el ojo derecho del joven había una marca que hasta entonces nunca había visto allí, una pequeña cicatriz exactamente igual a la que viera un día en el retrato de Joseph Curwen, y que tal vez fuera resultado de alguna espantosa infección ritualista, a la cual se hubiera sometido a ambos en una etapa determinada de sus investigaciones en el campo del ocultismo. Mientras Willett entregaba de esta forma a todos los médicos del hospital, se seguía manteniendo una estrecha vigilancia sobre la correspondencia dirigida al paciente o al doctor Allen, correspondencia que se entregaba religiosamente al señor Ward. Willett había predicho que aquella vigilancia resultaría infructuosa, porque lo más seguro era que cualquier información vital que alguien quisiera transmitir a cualquiera de los dos habría de llegar por medio de un mensaje. Pero lo cierto es que a finales de marzo llegó una carta de Praga dirigida al doctor Allen, que dio mucho más que pensar al doctor y al padre de Charles. La caligrafía era muy arcaica, y aunque evidentemente la misiva no había sido escrita por un extranjero, no estaba tampoco redactada en inglés moderno. Decía: Kleinstrasse 11, Altstadt, Praga, 11 de febrero de 1928. Hermano en Almoseun Metraron. En este día recibo noticia de lo que surgió de las sales que envié a su merced. No era ese el resultado que esperaba, de lo cual se deduce que las lápidas habían sido cambiadas cuando Barnabus envió el espécimen. Sucede esto a menudo, como sabrá su merced, por lo acontecido con lo encontrado en la capilla real en 1769 y en Egipto 75 años ha, de lo cual me vino la cicatriz que viera el muchacho en 1924. Encarezco de nuevo a su merced lo que le aconsejé tiempo a, que ejercite gran cautela y no llame a su presencia, ni a partir de las sales, ni de más allá de las esferas. Nadie que no pueda hacer desaparecer. Tenga siempre su merced preparada la invocación necesaria para ello, y nunca confía hasta estar bien convencido de quien ha solicitado su presencia. Cambiadas suelen estar las lápidas en 9 de cada 10 tumbas, y conveniente es desenfocar hasta que se ha empezado a interrogar. Igualmente, en el día de hoy recibí noticia de H., quien se ha visto a grandes dificultades con los soldados. Laméntase de que Transilvania haya pasado a manos de Rumania y trasladaríase a otro lugar si no abundara tanto su castillo en lo que ya conocemos. No tardará en recibir noticias suyas. Envío a su merced algo encontrado en una tumba de Oriente, y que habrá de complacerle en gran manera. Y repito mi deseo de disponer de B.F. si puede procurármelo. Conoce a G. en Filadelfia mejor que yo. Utilícelo primero si así lo desea, pero no hasta tal punto que provoque su enojo, pues posteriormente habré de interrogarlo yo también. Jacques Sotot, Neoblond Sin, Simón O. J. C. Providence. El señor Ward y el doctor Willett quedaron profundamente perturbados ante la increíble muestra de locura que constituía aquella carta. Solo por grados consiguieron asimilar su posible significado, de manera que había sido el doctor Allen y no Charles el cerebro dominante de Paututset. Eso podría explicar la angustiada referencia a Allen en la última carta que escribiera el joven. Pero qué pensar en cuanto al hecho de que la carta fue dirigida a J. C. Solo había hacer una deducción, pero hasta las monstruosidades tienen un límite. ¿Quién sería Simón O., el anciano a quien Charles había visitado en Praga cuando 4 años antes? Tal vez, pero evidentemente había existido siglos antes otro Simón O., Simón Orne, por otro nombre, Jedediah de Salem, desaparecido en 1771, y cuya peculiar caligrafía acababa de reconocer en la misiva del doctor Willett, gracias a las copias de las fórmulas de Orne que Charles le había mostrado en cierta ocasión. Qué horrores y misterios, qué contradicciones y violaciones de las leyes de la naturaleza habían vuelto después del siglo y medio a turbar la paz de la antigua Providence, dominada entre torres y chapiteles. El padre y el anciano médico, sin saber qué hacer ni qué pensar, fueron a visitar a Charles al hospital y le interrogaron con la mayor delicadez posible acerca del doctor Allen, de su viaje a Praga y de lo que sabía sobre Simón o Jedediah Orne de Salem. El joven respondió amablemente a todas sus preguntas sin comprometerse, limitándose a decir que un ronco susurro que había
descubierto que el Dr. Allen poseía extraordinarias habilidades para ponerse en contacto con los espíritus del pasado y que presumía que quienquiera que fuese su corresponsal de Praga debía poseer las mismas dotes. A salir de la clínica, el Dr. Willett y el Sr. Ward cayeron en la cuenta de que los interrogados habían sido ellos en realidad, ya que sin revelar nada especial acerca de sí mismo, el joven les había sonsacado diestramente acerca del contenido de la carta procedente de Praga. Los doctores Pick, White y Lehman, por su parte, se manifestaron muy poco inclinados a otorgar importancia a la extraña correspondencia que mantenía el compañero del joven Ward. Sabía de la tendencia propia de excéntricos y monomaníacos a relacionarse entre sí, creyendo sencillamente que Charles o Allen habían trabado amistad con algún loco expatriado, un individuo que probablemente había tenido ocasión de ver la caligrafía de Orne y la imitaba con el fin de hacerse pasar por reencarnación de aquel misterioso personaje. Posiblemente el Dr. Allen fuera un caso similar y hubiera logrado convencer al joven de que se había reencarnado en el espíritu de su antepasado Joseph Curwen. No era la primera vez que acontecía casos semejantes y basándose en esos antecedentes suprimieron los testarudos doctores la creciente inquietud del Dr. Willett con respecto a la escritura de su paciente, pues creía el buen médico haber encontrado al fin la explicación de la extraña familiaridad que encontraba en aquella escritura y que no se debía a otra cosa que a la semejanza que guardaba con la caligrafía del propio Curwen. Consideraron los psiquiatras aquella semejanza como propia de una fase imitativa característica del tipo de manía que padecía el joven y se negaron a atribuirle importancia ni en sentido positivo ni afirmativo ante la prosaica actitud de sus colegas. Willett aconsejó al señor Ward que no les mostrara la carta que llegó de Racus, Transilvania, el día 2 de abril, dirigida al Dr. Allen y que mostraba una caligrafía tan semejante a la del volumen en clave de Hutchinson que el padre y el médico se detuvieron unos instantes espantados antes de abrir el sobre. Decía la carta: Castillo de Ferenczi, 7 de marzo de 1928. Querido C. Subido a el día de hoy un escuadrón de 20 soldados con el fin de interrogarme acerca de lo que sobre mí se murmura en el lugar. Debo pues excavar más y obrar con mayor sigilo. Son estos humanos gente difícil, muy otro de aquellos húngaros a quienes se podía comprar con alimentos y buen vino. Envióme hará un mes el sarcófago de los 5 esfinges de la Acrópolis y por 3 veces he hablado con él, con lo que él estaba inhumado. Tan luego como termine, lo enviaré a Praga a S.O., quien lo remitirá a su merced. Mostróse porfiado, pero ya sabemos cómo tratar a los que tal naturaleza manifiestan. Juzgo prudente en extremo su decisión de no conservar tantos custodios que puedan ser encontrados en caso de dificultad. Como bien recordará su merced, con propia experiencia podrá así trasladarse a otro emplazamiento con más facilidad, aunque hago ruegos porque no se vea en tal necesidad. Mucho me alegra que no trafique tanto su merced con los del exterior, pues hay en ello peligro de muerte, y no hemos olvidado lo que sucedió cuando pidió protección a quien no quiso dársela. Mucho me felicito igualmente de que haya perfeccionado la fórmula hasta el punto de que otro pueda recitarla con los debidos resultados. Ya Borleus anunciaba que así había de ocurrir si se pronunciaban las palabras exactas y adecuadas. Usa a menudo de ellas el muchacho. Mucho lamento que manifieste tantos escrúpulos como ya me temía cuando le tuve aquí en mi compañía, pero confío en que su merced sabrá aquietarle, sino con invocaciones que solo sirven para reducir aquellos que de las sales se elevan. Si con mano fuerte, cuchillo y pistola no son difíciles de cavar las tumbas ni de preparar los ácidos apropiados. Informado estoy de que le he prometido el envío de BF y mucho le encarezco me lo envía a mí después. Le visitará pronto. Es posible que le provea el objeto oscuro encontrado bajo la ciudad de Memphis. Le recomiendo que ponga el mayor cuidado en sus invocaciones y recele del muchacho. No pasará un año antes de que podamos convocar a las legiones inferiores y entonces nuestro poder no tendrá límite. Ruégole que deposite en mí su confianza y recuerdo que y yo hemos dispuesto de 150 años más que su merced para estudiar estas materias.
Nefreu K. Nine Hadot E.H. J. Curwen, Providence. Pero si Willett y Ward se abstuvieron de mostrar aquella carta a los psiquiatras, no por ello dejaron de proceder por su cuenta, ni el más sabio y erudito de los mortales podía negar que el barbudo Dr. Allen, el cual había descrito a Charles en su frenética carta como una monstruosa amenaza, se encontraba en estrecho contacto con dos seres inexplicables a los cuales había visto Ward en el curso de sus viajes y que decían ser antiguos colegas de Curwen en Salem o reencarnaciones de ellos, que el Dr. Allen se consideraba reencarnación del propio Joseph Curwen y que albergaba siniestras intenciones con respecto a un muchacho que no podía ser otro que Charles Ward. Aquello era una pesadilla cuidadosamente concebida y al margen de quien fuera responsable de ella, lo cierto es que Allen llevaba ahora la batuta. En consecuencia y tras dar gracias al cielo por el hecho de que Charles se encontraran a salvo en la clínica, el señor Ward aceleró a contratar a unos nuevos detectives para que investigaran todo lo que pudieran acerca del barbudo doctor, en especial cuál era su procedencia, qué se sabía de él en Pawtucket y, a ser posible, su actual paradero. Les entregó la llave del bungalow que Charles le había dado al ingresar en la clínica y les encargó que registraran minuciosamente las habitaciones de Allen, la cual le había señalado su hijo cuando fueron a escoger sus objetos personales. Fue en la antigua biblioteca de Charles donde habló el señor Ward con los detectives contratados, quienes experimentaron una extraña sensación de alivio al salir de la habitación, pues parecían flotar en ella una vaga aura diabólica. Tal vez su impresión se debiera a lo que había oído decir acerca del maligno personaje cuyo retrato colgara en una de las paredes de la biblioteca, tal vez a otra razón distinta e infundada, pero el caso es que todos creyeron detectar una especie de miasma intangible que a veces alcanzaba la intensidad de una de una emanación material. Una pesadilla y un cataclismo. 1. Muy poco tiempo después de acontecer los hechos señalados, sobrevino la espantosa experiencia que dejó una huella imborrable en el alma de Marinus Bickner Willett y que añadió una década a la edad que aparentaba aquel hombre cuya juventud había quedado ya muy atrás. Willett había conferenciado largamente con Ward y ambos habían llegado a un acuerdo sobre diversos puntos que sin duda los psiquiatras considerarían ridículos. Admitieron que existía en el mundo una asociación terrible cuya conexión directa con una nigromancia más antigua incluso que la brujería de Salem no podía ponerse en duda, que por lo menos dos hombres y otro en el cual ni se atrevían a pensar estaban en absoluto posesión de mentes o personas que existían ya en 1690 o incluso antes. Era algo además indiscutiblemente demostrado, a pesar de todas las leyes naturales conocidas, lo que aquellas espantosas criaturas, además de Charles Ward, estaban haciendo o se proponían hacer quedaban bastante claro a juzgar por sus cartas y por todos los datos relativos al pasado y al presente que se conocían sobre el caso. Estaban saqueando tumbas de todas las épocas, incluidas las de los hombres más sabios y eminentes de la historia, con la esperanza de extraer de sus cenizas vestigios de la conciencia y erudición que un día les animará e informará. Un horripilante comercio tenía lugar entre aquellos seres de pesadilla que adquirían huesos ilustres con el frío cálculo del estudiante que compra un libro de texto y que creían que aquel polvo centenario había de proveerles un poder y una sabiduría muy superiores a las que el mundo había visto nunca concretadas en un hombre o en un grupo. Habían descubierto medios sacrílegos para mantener vivos sus recuerdos. Bien en sus mismos cadáveres son cadáveres distintos, y era evidente que habían descubierto el método de reavivar y absorber la conciencia de los muertos. Por lo visto había algo de cierto en lo que escribió aquel mítico Borleus acerca de la preparación, incluso a base de restos muy antiguos de ciertas sales esenciales, capaces de revivir la sombra de seres muertos hacía mucho tiempo. Existía una fórmula para evocar la sombra en cuestión a otra para hacerla desaparecer de nuevo, y ambas las habían perfeccionado de tal forma que ahora podían enseñar a otros a recitarlas con éxito, pero al parecer era menester andarse con cuidado en las evocaciones, pues las lápidas estaban en muchos casos cambiadas.
Willett y el señor Ward se estremecieron al pasar de las conclusiones en conclusión. Había métodos también, al parecer, para atraer presencias y voces de lugares desconocidos, lo mismo que de las tumbas, procesos sobre el que había que ejercer también mucha prudencia. Joseph Curwen había evocado sin dudas muchas cosas prohibidas, y en cuanto a Charles, ¿qué podían pensar de él? Que fuerzas procedentes de la época de Curwen o de más allá de las esferas le habían alcanzado para trastornar su mente. Estaba claro que había sido inducido a encontrar ciertas instrucciones que luego había empleado. Había hablado con cierto hombre en Praga y permanecido largo tiempo con él en las montañas de Transilvania, y finalmente debía haber encontrado una tumba de Joseph Curwen. Aquel artículo del periódico y los ruidos que su madre había oído durante la noche eran demasiado significativos para pasarlos por alto. Charles había invocado la presencia de alguien, y ese alguien atendido había atendido a su llamada. Aquella poderosa voz que resonó en la casa del Viernes Santo, y aquellos tonos distintos que se oyeron en el cerrado laboratorio del desván, ¿no constituían acaso una espantosa prefiguración del temido doctor Allen y su susurro espectral? Si aquello era justamente lo que el señor Ward había percibido con vago horror en la conversación que habían mantenido con aquel hombre, si era tal por teléfono, qué diabólica voz o conciencia, qué morbosa presencia o sombra espectral había acudido en respuesta a los ritos secretos que ejecutaba Charles Ward tras esa puerta cerrada. Aquella discusión en que se distinguieron notoriamente las palabras «debe permanecer rojo 3 meses». Santo cielo, no había sido por entonces cuando había estallado la ola de vampirismos, cuando se había profanado la tumba de Erstraweden, cuando se habían oído gritos terribles en Paututset, que mente había planeado la venganza y había vuelto a descubrir la sede abandonada de antiguas blasfemias, y luego el bungalow y el forastero barbudo y las murmuraciones y el miedo. Ni el señor Ward ni Willett podían explicarse la locura final de Charles, pero estaban convencidos de que la mente de Joseph Curwen había regresado a la tierra y continuaban su siniestro labor. Era realmente una posibilidad la posesión demoníaca. Alien indudablemente tenía que ver con todo aquel asunto, y los detectives tenían que investigar algo más acerca de aquel hombre cuya existencia amenazaba la vida del joven. Entre tanto, puesto que la existencia de una vasta cripta bajo el bungalow estaba virtualmente demostrada, habían de procurar encontrarla, y con tal fin Willett y el Dr. Ward, conscientes de la actitud escéptica de los psiquiatras, decidieron llevar a cabo una exploración minuciosa y sin precedentes del bungalow, para lo cual convinieron encontrarse allí a la mañana siguiente provistos de herramientas y accesorios apropiados para la tarea que pensaban llevar a cabo. La mañana del 6 de abril permaneció clara, y los dos exploradores se encontraron a las 10 en punto el lugar convertido, abrieron con la llave del señor Ward y efectuaron un registro superficial del edificio. Del desorden que reinaba en la habitación del doctor Allen, dedujeron que los detectives ya habían hecho acto de presencia allí, y el señor Ward manifestó su esperanza de que hubieran encontrado alguna pista valiosa. Desde luego, lo más interesante era la bodega. De manera que los exploradores decidieron ir allá sin más demora. Recorrían riendo el mismo camino que cada uno de ellos había seguido por separado en compañía de Charles. El suelo de tierra y las paredes de piedra de la bodega tenían un aspecto tan macizo e inocente que la idea de que allí pudiera haber una abertura resultaba casi inadmisible. Wheeler reflexionó sobre el hecho de que la bodega actual había sido excavada en la ignorancia de que por debajo de ella existían unas catacumbas, y que por lo tanto el pasadizo que comunicara con ellas, si es que lo había, tenía que ser obra del joven Ward y sus compañeros. El doctor trató de ponerse en el lugar de Charles con el fin de averiguar cuál podría haber juzgado este lugar más apropiado para dar comienzo a las excavaciones, pero el método no contribuyó ninguna inspiración. Se decidió después por el sistema de eliminación y examinar determinadamente toda la superficie del subterráneo en sentido vertical y horizontal, pulgada a pulgada. Las posibilidades quedaron así reducidas a una pequeña plataforma que había delante de los lavaderos, la cual ya había tratado de levantar anteriormente.
Ahora, probando en todos los sentidos y ejerciendo doble presión, terminó por revelar que la plataforma giraba y se rodaba horizontalmente sobre un eje situado en una esquina. Debajo de la plataforma apareció una superficie de hormigón y lo que parecía ser una boca de accesos a niveles inferiores cubierta por una trampa de hierro, hacia la cual se arrojó inmediatamente el señor Ward con excitado celo. No le costó mucho levantarla y apenas la había hecho cuando el doctor Willett reparó en el extraño aspecto que mostraba su acompañante. Oscilaba y cabeceaba como presa de un fuerte mareo provocado, como pronto descubrió el doctor por la corriente de aire fétido que brotaba de aquel agujero. Un momento después había caído al suelo desvanecido y el doctor Willett trataba de reanimarle rociándole en el rostro con agua fría.